Cuando usted descubra en la Biblia cuál es la fórmula para la liberación, entonces tú vas a echar fuera la depresión, tú vas a echar fuera la obsesión, tú vas a echar fuera todo espíritu que quiera obstaculizar tu bendición. Cuando usted descubre en la Biblia cuál es la fórmula para el crecimiento numérico, entonces tú vas a crecer numéricamente. Cuando usted descubre en la Biblia cuál es la fórmula para la prosperidad financiera, entonces tú vas a prosperar financieramente, porque eso se va a convertir en tu herencia. Así que díganle al que está a su lado: tu bendición está en la Biblia. Tu bendición está en la palabra de Dios. Hoy en día hay muchos predicadores motivacionales, pero no están predicando la Biblia, no están predicando la palabra de Dios. Son muchos los predicadores que están saliendo hacia las naciones y están hablando de sus propias teorías, pero es la Biblia la que va a garantizar tu libertad. Dígale al que está a su lado: es la Biblia, es la palabra de Dios la que te va a sacar de toda miseria, de toda pobreza, y la que te va a liberar de toda clase de enfermedad. Así que hoy más que nunca tienes que amar la Biblia, tienes que amar la palabra de Dios, porque en ella está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Jesús. Y cuando tú conoces esa verdad de la palabra, eso va a sanar aún tus huesos, porque la Biblia es vida para aquellos que la buscan y es medicina para todo su cuerpo. Díganle al que está a su lado: la palabra de Dios es vida para aquellos que la buscan y es medicina para todo su cuerpo. De manera que estas verdades y estos misterios solo se pueden entender por revelación, y no solamente por revelación, sino por iluminación. Es de vital importancia que usted entienda que existen tres principios. El primero de ellos es inspiración, el segundo de ellos es revelación, y el tercero de ellos es iluminación. La palabra inspiración es la palabra neuma, de ahí viene el término inspiración, teumateutos, pero se desprende de la palabra neuma, y esta palabra neuma es una palabra hebrea que significa espíritu, soplo. Y está la palabra también suché, soplo, que también se refiere en muchos textos al alma, porque el espíritu y el alma son inseparables. Porque cuando Dios nos diseñó a nosotros, nos diseñó seres tripartitos. El hombre es una tricotomía. El hombre es espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. De manera que usted no es alma, usted es espíritu que tiene un alma. Por eso es que nosotros debemos entender todo lo que es espiritual, porque somos espíritu. Y si somos espíritu, ¿por qué nos cuesta tanto vivir en el espíritu? ¿Debido a qué? Debido al razonamiento, debido a la lógica. Por eso es que los asuntos espirituales no se pueden razonar. Si usted razona, pierde de vista el propósito de Dios. Si usted razona, pierde de vista la bendición de Dios. Ahora, ¿el razonamiento es malo? No, no es malo para vivir en el mundo físico. Porque en el mundo físico 2 más 2 es igual a 4. En la matemática normal, 2 más 2 es igual a 4. Pero en el lenguaje de Dios, 2 más 2 es igual a lo que Dios quiere que sea. ¿Están entendiendo eso? ¿Están entendiendo eso? Entonces, la palabra dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Dígalo conmigo: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, es útil para redarguir,
es útil para exhortar, es útil para instruir en justicia. Esa es la palabra de Dios. Entonces toda la escritura es inspirada por Dios, pero no toda la escritura es palabra de Dios. Oído con esto, para que no se me confunda. Diga conmigo, toda la escritura es inspirada por Dios, pero no toda contiene la palabra de Dios. En otras palabras, la inspiración te asegura a ti lo que se dijo tal como se dijo. Pero en la escritura hablan los demonios y no es Dios hablando. En la escritura aparece Satanás hablando y no es Dios que está hablando en ese momento. En la escritura hubo una serpiente que habló, pero no habló de parte de Dios, la serpiente antigua. Y en las escrituras hubo una burra que habló, pero en esta ocasión habló de parte de Dios. Y en las escrituras también el hombre habla y da su propia opinión. El apóstol Pablo muchas veces dijo: hablo yo. Mi recomendación es la siguiente: no Cristo. Hablo yo, no Cristo. Porque la inspiración te va a asegurar lo que se dijo tal como se dijo. Pero la revelación, por eso es importante buscar la revelación. La revelación te va a asegurar a ti que lo que se está diciendo viene de parte de Dios. Porque la palabra revelación es la palabra apocalipsis del griego, que significa correr el velo, correr la cortina, traer a la luz algo que está oculto. Entonces, la inspiración te asegura lo que se dijo tal como se dijo, pero la revelación te revela, descubre la verdad implícita de Dios dentro de lo que es la inspiración. Pero no podemos conformarnos solamente con la revelación. Tenemos que buscar la inspiración. Amén, hermanos. La revelación y la iluminación. Las tres cosas son importantes. No podemos quedarnos solamente con la revelación, porque hay personas, pastor, que se jactan, se enorgullecen y dicen: yo tengo una gran revelación, pero ni siquiera entienden la revelación. Entonces la iluminación te dará la interpretación correcta de esa revelación. Dígale al que está a su lado: la iluminación te dará la explicación correcta de la revelación. Porque hay gente que andan por ahí diciendo que tienen una supuesta revelación, y cuando usted comienza a valorar esa revelación y a compararlo con lo que la palabra dice, te darás cuenta que esa revelación que ellos tienen nunca vino de parte de Dios. Incluso hay personas que están ardiendo en el infierno con todo y tener revelación. Tenemos muchos casos históricos. Tenemos el caso de Mita allá en Puerto Rico, que tuvo una revelación y se extravió del propósito de Dios. Tenemos el caso de Joseph Smith, que vio un ángel llamado Moroni. ¿Dónde está eso en la Biblia? No está en la Biblia, pero él tuvo una revelación donde vio un ángel llamado Moroni que le enseñó 2 tablas. Y de ahí entonces creó la religión de los mormones. Por eso es importante tener iluminación, para cuando venga la revelación saber qué se va a hacer con eso. Dígale al que está a su lado: no te conformes con la revelación. Tiene que tener iluminación. Y la palabra iluminación es una palabra poderosa en el griego y en el hebreo, y es la palabra fotismo. De ahí viene el término fotografía. Porque cuando usted tira una fotografía, normalmente tira un flash, algo que brilla, algo que ilumina. Entonces, gloria de Dios es eso, porque la palabra gloria es la palabra kabod. La palabra gloria es la palabra brillo. La palabra gloria es la palabra iluminación.
Mientras más conocimiento usted tenga, más brillo usted tendrá. Mientras más conocimiento de la palabra usted tenga, más gloria de Dios usted tendrá. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? De manera que brillo, luz, en la Biblia es símbolo de iluminación. Dígale al que está a su lado: luz en la Biblia, en la palabra de Dios, es iluminación. Es iluminación. Y oscuridad en la Biblia no solo es símbolo de pecado, sino que es símbolo de ignorancia. Oscuridad es ausencia de luz. Ignorancia es ausencia de conocimiento de Dios. Ignorancia es ausencia de palabra de Dios. Entonces, Dios quiere que usted se mueva bajo una dimensión diferente. Dígale al que está a su lado: tienes que moverte bajo una dimensión diferente. Porque Dios es el Padre de las luces. Dígale al que está a su lado: Dios es el Padre de las luces. O sea, Dios es el Padre de la revelación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios es el Padre de la iluminación. Y en Él no hay mudanza ni hay sombra de variación. En el principio creó Dios los cielos y las tierras. Y la tierra vino a ser desordenada y vacía. Dígale al que está a su lado: la tierra vino a ser desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero es importante que usted analice la palabra principio. Esta palabra principio es la palabra desde antes que el mundo existiera, desde antes de que el planeta existiera. Ya Dios había diseñado los cielos y había diseñado la tierra. Por eso es que la palabra misma dice que Dios es nuestro Padre. Y cuando hablamos de Dios como nuestro Padre, estamos hablando acerca de un ser que es el originador y es el creador de todas las cosas. Dios es el originador y es el creador de todas las cosas. De todas las cosas. De todas las cosas. Por eso el libro de Bereshit, que es el libro de Génesis, describen a Dios como el eterno. Diga: Dios es el eterno. Y Dios no solamente es eterno, sino que la Biblia dice que Dios es sempiterno. Y no solamente Él es sempiterno, sino que Dios es coeterno. Y no solamente Él es coeterno, sino que Dios no tiene principio ni tiene fin. La palabra lo describe de esta manera: que Él es el alfa y Él es el omega. Él es el principio y Él es el fin. Él es el principio porque comenzando el principio, Él no tiene principio, porque Él existe por sí mismo. Él es el final, porque acabándose todas las cosas, todavía existe Él y seguirá existiendo. O sea, Él es eterno. Él es eterno y Él habita en la eternidad y en la santidad de la verdad. Su nombre es admirable. Su nombre es consejero. Su nombre es Dios fuerte. Su nombre es Padre eterno. Su nombre es príncipe de paz. No te estoy hablando de un principio filosófico humano. No te estoy hablando de un Dios creado por la mentalidad humana. No te estoy hablando de un Dios de yeso, de un Dios de madera, de un Dios de metal. Te estoy hablando del originador de todas las cosas. Todo fue creado por Él y para Él. Todo fue diseñado por Él y para los propósitos de Él. Si Él deja de existir, todo automáticamente dejamos de existir, porque Él es quien le da vida y sustenta todas las cosas. Él es el eje de la creación y Él es el porqué de nuestra existencia. Él nunca ha sido creado. Él existe por sí mismo. Y ese Dios tan grande y ese Dios tan poderoso se da a conocer
en el libro de Bereshit. Se da a conocer en el libro de Génesis como el Padre de todo lo creado. Él es el diseñador del mundo visible y es el diseñador del mundo invisible. Él es el creador del mundo físico y es el creador del mundo espiritual. Y Dios nos creó con la capacidad de interactuar en los dos mundos.